I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a cerrar nuestro tema, vamos a la conclusión de un tema en 3 partes que hemos estado meditando respecto de el cristiano y la ley. ¿Qué relación existe para el cristianismo el cumplimiento de la ley? Y estamos clarísimos que aunque ya no hay una obligación mecánica ritualista de cumplir leyes ceremoniales que ya caducaron, dado que Cristo fue el cumplimiento pleno de la ley y fue el fin de ella, en el sentido de que la ley preparó su tiempo y lo evidenció para dar paso a la gracia, aún quedan principios fundamentales que debemos guardar. Todo cristiano que no entienda que nuestra libertad en Cristo sigue regulada por la misma palabra de Dios, sería un cristiano que estaría viviendo no bajo el régimen del Espíritu, como enseña Pablo, en la libertad que el Espíritu nos da, sino que caería en la falacia de este siglo XXI, donde parte de la iglesia ha sido engañada, finalmente cayendo en el libertinaje. No hay que olvidarse que hay 2 pasajes. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 12 en adelante y Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 23 en adelante, donde Pablo en ambos sentidos dice: todo me es lícito, no todo edifica, todo me es lícito, mas no todo conviene. También declara que aunque todo es lícito, él no se va a dejar atrapar por nada que no lo lleve a la vida de comunión y de edificación en Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A mí la Biblia me va a dar una regulación correcta. Lo que es lícito, lo que edifica y lo que es bueno para mi vida de comunión con Dios, eso debo hacer. Eso ya es una ley regulada de gracia. Entonces, no podemos decir que no hay una ley que también rija la vida del cristiano, porque la hay, la misma palabra de Dios. Hoy, al cierre, a la conclusión, vamos a meditar bajo el título El cristiano y el diezmo. El cristiano y el diezmo. Acompáñeme al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 hasta el versículo 12, por favor. Búsquelo con calma. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Cristiano, el diezmo. Ya veíamos el cristiano y el día del reposo. Se fija que aunque para nosotros no aplica el Shabbat como aplica para el judío, sí hay una aplicación espiritual donde el día Shabbat, día de reposo, ahora es el día de la resurrección de Cristo. ¿Habrá alguna trascendencia y alguna aplicación espiritual de lo que fue el diezmo obligatorio de Israel para el contexto de iglesia? No pretendo hacer un estudio profundo, lo cual podría, pero me saldría de los parámetros de lo que son los devocionales. Y es más, este es un tema que causa debate en este tiempo. Desde mi postura, conforme lo que conozco de la palabra, yo siempre he pegado ese mismo margen bíblico. Creo firmemente que sí hay una aplicación directa de diezmo para el cristiano. Y no lo digo como algunos llegan a pensar, que a todo pastor le conviene, como en un sentido de conveniencia, hablar del diezmo. No. Más que como pastor, lo hablo como maestro en la palabra. Si la iglesia en su porcentaje total entendiese la bendición del diezmo, la historia sería diferente. Bien, creo que ya encontró el pasaje.
Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruiré el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Muchas veces los versículos más manoseados, sin discernimiento ni contexto, son los versículos 8 y 9. Cuando Dios hace una pregunta retórica que tiene sencilla respuesta: ¿robará el hombre a Dios? El Señor dice: claro, me habéis robado. Y presenta la pregunta como una excusa del pueblo hacia Él. ¿En qué te hemos robado? Y Él claramente dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y yo vengo de una generación de cristianos donde prácticamente se traumó y se castró a muchos cristianos en muchos aspectos, diciéndoles: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vamos por partes. Primera pregunta: ¿a quién le está hablando directamente Dios por medio de Malaquías el profeta? ¿A la iglesia o a Israel? Bien, Malaquías, el último profeta antes del silencio profético de 400 años, es decir, estamos hablando prácticamente 4 siglos antes de la manifestación del Señor. Por ende, obviamente Malaquías le está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia. Número 1. Número 2. ¿Quién está tratando de ladrón al pueblo? ¿El profeta o Dios a través del profeta? Dios a través del profeta. Dado eso, si no aplica en ese contexto directamente a la iglesia esta palabra de censura, ¿por qué alguien se tomaría la atribución de tratar de ladrón al pueblo de Dios? Si el mismo Señor Jesucristo dio a entender que había que tener mucho cuidado de tratar de fatuo o necio al hermano, el mismo que dijo cuidado con tratar de fatuo o necio a tu hermano, va a permitir que tratemos de ladrón a los que muchas veces quizás no lo son. No con esto estoy diciendo no cumplamos el principio espiritual del diezmo, porque ese es el apunte del día de hoy. Hay un principio espiritual que sí liga el diezmo con la iglesia, pero pongamos las cosas en su contexto. Lo otro que tenemos que poner en la mesa es: este es el tiempo en donde Israel ya había vuelto del cautiverio, al menos los de las tribus del sur, el sector de Judá, capital Jerusalén, el año 586 antes del Señor Jesús, podemos decir 180 años antes aproximadamente de que este profeta hablara, había venido la ruina al sector del sur, y mucho antes, en el 722 antes de Cristo, la zona norte, que se denominó Israel y capital Samaria, había sido arrasada por Asiria. Las 10 tribus fueron arrasadas
prácticamente aniquiladas y el remanente mezclado con las naciones paganas. Quedó prácticamente sin indicio si hubo o no hubo un remanente que fue salvo de ese grupo. Pero como Dios tenía el plan de traer a su hijo a través de la línea de David, y se prometió que no faltaría príncipe en el trono de David, Dios preservó un remanente del sector del sur de Judá, pero profetizado en Jeremías capítulo 25, indagado por Daniel en las Escrituras, se había dicho que eran 70 años y no más. Por eso Dios permitió la transición desde el imperio de Babilonia al imperio de los persas, inicialmente los medos persas. Y es ahí donde hombres de eminencia como Darío y principalmente como Ciro el persa, o Jerjes, como usted quiera llamarle, Dios los usó para el retorno. O sea, donde aparece la figura eminente de una reina Esther casada con Jerjes para preservar la vida del pueblo de Dios. Entonces, la censura que Dios presenta hacia su pueblo es que se habían olvidado de cumplir la ley. Le estaba diciendo a los judíos que ya estaban de vuelta en su tierra, quizás en parte una nueva generación, les estaba recordando la ley. Se han olvidado de cumplirla. Vuelvan a las prácticas de la ley, incluyendo el pago del diezmo. Y hay algo muy interesante. El único pasaje en las Escrituras donde Dios mismo permite ser probado es este pasaje. Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébenme ahora. Traeré bendición, reprenderé. Mire que hay unas figuras. Reprenderé. ¿A quién? Al devorador. Guardaré sus cosechas, reprenderé al devorador. Vamos a ir entrando al principio espiritual. Trae todos los diezmos al alfolí, a los graneros. Y está basado al cierre del libro de Levítico. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. De Jehová es. La 10ª parte de la cosecha de los animales era de Jehová. Por eso muchos dicen, ya caducó, porque yo como si no soy un hombre de campo, no soy un agricultor, voy a llevar la 10ª parte del fruto de la tierra. Pero se les olvida algo, y aquí comienza el principio. Dios determinó para su pueblo, Israel, y también su pueblo, la iglesia, el sentido de la dependencia. Cuando el pueblo de Israel traía esta 10ª parte, y no es que Dios la mendigara, sino que era para que el mismo pueblo se sustentara en tiempos difíciles y para que el pobre dentro del pueblo no tuviese necesidad. Había una misión sacerdotal de repartir conforme a esa necesidad también, y que en el alfolí, en los graneros, siempre hubiera provisión para los casos de necesidad. Y esto es cosa dedicada a Jehová. Está el principio del anatema, cosas apartadas para juicio. Y está el principio del dedicatorio, cosas que están consagradas para Dios. Y el cristiano en sí, al igual que el pueblo de Israel, la iglesia toda es un pueblo consagrado a Dios. Y aunque Israel tuvo que cumplirlo obligatoriamente, con ceremoniales y todo desde la ley, sigue estando vigente el principio para que la iglesia lo practique a fin de manifestar la dependencia a Dios. Dependemos de ti, Señor. Nada es nuestro, todo es tuyo. Y reconocemos que si permites
sustento, abrigo y tener un salario, tener una remuneración, es porque a ti te ha placido. Ahora, como pastor, mi deber, ¿cuál sería? Tendría que seguir el principio sacerdotal del Antiguo Testamento. Diezmo que llega, Pablo también enseña que el que trabaja en la viña coma de ella. Si tengo necesidad, ocupar un porcentaje, porque es lícito. Pero el foco central es tener provisión para el tiempo de la necesidad o para el que está en necesidad. Principalmente el del pueblo de Dios. Pero como también salían beneficiados los extranjeros con el Levítico, con la regulación de la ley, también donde haya necesidad fuera del circuito de la iglesia. Versículo 31 en adelante. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y una medida. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Y cierra diciendo, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Estamos claros que esto quedó regulado por ley en forma obligatoria con cumplimiento estricto para el pueblo judío. Estamos claros que lo que presenta en Malaquías es principalmente para el pueblo judío. ¿Pero habrá alguna aplicación espiritual para la iglesia? Y la respuesta es por supuesto que sí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y esto nos va a permitir entender por qué fueron cortados el matrimonio de Ananías y Zafira, de Hechos capítulo 5. Mire, segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Incluso desde el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ponga muchísima atención. Cada uno dé como propuso en su corazón. Se lo leo de nuevo. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y algunos dicen que la palabra del Señor dice, Dios ama y bendice al dador alegre. No lo dice así. Dice, Dios ama al dador alegre. Pero por ende, podemos llegar a la conclusión de que como Dios va a amar al dador alegre, lo va a bendecir. No es que lo diga explícitamente, se entiende implícitamente por el hecho de ser dadivosos. Aquí está el principio. Traigan los diezmos, pueblo rebelde, que se han olvidado de mi ley. Pruébenme en esto y verán cómo yo bendeciré y expulsaré al devorador de tus tierras y de tus cosechas. Acá Pablo está diciendo, voluntariamente lo que has propuesto en tu corazón, dalo, pero sin dolor. Por ahí una vez alguien dijo que hay que dar hasta que duela. No. Eso aplicará para los boxeadores. Mejor dar que recibir. Dar hasta que duela. Eso no aplica para el cristiano, porque si ya duele, mejor no des. Porque a veces vivimos una vida tan compleja, de tanta necesidad, de tanta austeridad, siempre adeudados o endeudados, mal en muchos aspectos, quizás hasta enfermos. ¿No será que no estamos reconociendo al Dios soberano de nuestras vidas? No estamos mostrando gratitud ni dependencia, porque finalmente el ser un dador alegre, como Pablo presenta este principio de siembra y cosecha, porque aquí se aplica de manera correcta.
no bajo la falsa enseñanza de la doctrina de la prosperidad. ¿No será que muchos de mis males son porque no he aprendido a depender correctamente de Dios? La iglesia primera tenía la costumbre de vender los bienes que poseían. Bien cristianos que tenían recursos, vendían bienes, heredades, bienes raíces, tierras, las vendían y traían el resultado de la venta a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa? Para que igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento hubiera alfolí en la casa, los administradores de estos recursos iban a ser los apóstoles. Y dice la Biblia que ninguno tenía necesidad. Claro que fue un experimento fallido en el tiempo, porque algunos cayeron en la exageración de pensar que Cristo, como ya retornaba, inminentemente no necesitaban bienes materiales. Aquí Pablo está enseñando el equilibrio. Hacerlo no por la obligación de una ley establecida para el pueblo de Israel, sino que hacerlo bajo el mismo principio elemental de yo disponerme en las manos de Dios, incluso depender de Dios en mi economía, reconociendo por la 10ª parte que Él es el dueño de mi vida y de mis recursos. Ahora, ¿aplicará estrictamente el 10%? Si seguimos el modelo de la iglesia primera, esto sería incluso más allá. Hubo quienes pusieron el 100%. Pero Pablo está diciendo, mira, voluntariamente, lo que propongas en tu corazón, pero no seas escaso, porque siembras poco, cosecharás poco. Siembras abundante, cosecharás abundante. Pero la clave es, hazlo, no como una obligación, sino con temor y temblor, con alegría y sencillez de corazón, demostrando que dependes de Dios, eres agradecido con Dios y le crees a Dios. Y a través de este principio espiritual de la dependencia económica, Dios te sustentará y te bendecirá todos los días de tu vida. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.